Buenas tardes, bienvenidos al segundo curso tutorial del material de apoyo de curvas de aprendizaje. Anteriormente pues habíamos explicado el método aritmético. En esta ocasión pues vamos a explicar el método logarítmico. Como ustedes pueden ver, en el método logarítmico nos dice que este puede permitir determinar la mano de obra para cualquier unidad. Permite hallar el tiempo para cualquier valor de n. Anteriormente vimos que en el método aritmético solo podemos encontrar el tiempo de la unidad duplicada. En el caso de las canchas, aplicándolo al caso, pues vimos el tiempo de la unidad 2, unidad 4, unidad 8, unidad 16 y unidad 32. Pero en este método pues sí podemos determinar el valor de tiempo para cada una de las unidades. Bueno, la fórmula a utilizar, como ustedes la tienen en pantalla, es la siguiente, ¿verdad? Tn, que es el tiempo a establecer para X unidad, es igual a T1 por N elevado al logaritmo de L, coeficiente de aprendizaje, partido logaritmo por 2 o logaritmo de 2, ¿verdad? Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a seguir con el caso que habíamos desarrollado al principio, ¿sí? Y una cosa que sí quiero dejar bien en claro es que el método pues no cambia el resultado. Son los mismos resultados para calcular los tiempos. O sea que el cambiar de método no quiere decir que nos vaya a dar otros resultados, siempre nos van a dar las mismas cantidades. Bueno, entonces tenemos el método logarítmico aplicándolo para la segunda cancha. Tenemos la fórmula. Tenemos que Tn es el tiempo a establecer para la unidad número 2. T1 dijimos que son las horas para producir la primera unidad. En este caso fueron 6.000 horas. N representa la unidad o, en este caso, la segunda cancha. Tenemos el logaritmo de L, que en este caso es el logaritmo del coeficiente de aprendizaje y sería el logaritmo de 0.85. Y tenemos el logaritmo de 2, que es una constante en la fórmula. Aplicando la fórmula tenemos el siguiente resultado: logaritmo de 0.85 dividido logaritmo de 2 nos da este resultado, menos 23 menos 0.23 44 65 253. Este factor nos va a servir para continuar aplicándolo en la fórmula. 6.000 por 2 elevado a toda esta operación que nosotros pues ya la hicimos. Entonces 2 elevado a la menos 0.23 44 65 253 nos da un resultado de 5.100 horas para la segunda cancha, para la construcción de la segunda cancha. Como ustedes pueden verificar, es el mismo resultado que encontramos con el método aritmético. Ahora bien, en este método sí podemos determinar la cantidad de horas para la tercera cancha. Entonces tenemos aquí los datos nuevamente. Tn dijimos que es el tiempo para establecer la unidad. En este caso sería la unidad 3. Ti1 es horas para producir la primera unidad. Siempre tomamos aquí en este método el tiempo de la primera unidad. N representa la unidad, que en este caso sería la tercera cancha. Y pues log de el coeficiente de aprendizaje, que en este caso nuestro coeficiente que nos da el enunciado del problema es 0.85. Y log de 2, logaritmo de 2, que es una constante. Entonces, estos valores pues los podemos operar y tenemos siempre el mismo factor, el mismo resultado, perdón, menos 0.234465 253, ¿verdad? Hacemos la misma mecánica que en la cancha anterior para la aplicación de la fórmula, solo que aquí ya sería 3 elevado a este resultado que nos dio la división del logaritmo de 0.85 sobre el logaritmo de 2.
Y ahora tenemos un resultado de 4.637.49 horas. Y así, pues, sucesivamente podemos ir calculando el valor para cada una de las canchas. Aquí tenemos el cálculo de la cuarta cancha. Si se dan cuenta, este valor se convierte en una constante para todas las canchas, pero solo en este caso, ¿verdad? Porque estamos utilizando para todas las canchas un coeficiente de aprendizaje del 0.85 dividido logaritmo de 2, que es una constante. Y así que tenemos que para la cancha número 4 tenemos 4.335. Se recuerdan el mismo resultado que nos dio en el método aritmético. Para la quinta cancha pues tenemos 4.114.03. Si se dan cuenta, pues la tendencia de la construcción de horas va a la baja. O sea que si ustedes cuando están realizando un cálculo, una cancha o una unidad posterior les da un resultado más alto, algo malo puede haber ahí. Ese es un parámetro. Bueno, aquí tenemos una tabla donde podemos ir viendo cómo el resultado de horas según la curva va disminuyendo. Y empezamos por 6.000 hasta llegar a la cancha número 32, que son 2.662.23. Y en total, para hacer esa cantidad de canchas, tenemos 107.888.31. ¿Sí? Entonces, continuamos a analizar la gráfica. Si ustedes pueden ver aquí, de 6.000 horas empieza a descender la curva, a formarse la curva hasta llegar a un nivel donde se estabiliza, ¿verdad? Se estabiliza el proceso. Bueno, y aquí pues tenemos una gráfica de las horas acumuladas que van en ascenso. Bueno, ahora tenemos el método del coeficiente de la curva de aprendizaje. Este método también es muy fácil de aprender y solo consiste en multiplicar el número de unidades a determinar por, o sea, las horas para producir la primera unidad por el coeficiente de la curva de aprendizaje de la tabla. En la plataforma subimos dos tablas. Una tabla que perfectamente ustedes la pueden encontrar en su libro de texto, que es tabla de valores acumulados y tabla de valores unitarios. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos tablas? La tabla de valores unitarios nos ayuda a encontrar valores a la hora de calcular una sola unidad. Por ejemplo, queremos saber la cantidad de horas para producir la cuarta cancha. Entonces solo vamos a saber con esta tabla la cantidad de horas para producir solo esa cuarta cancha. Sin embargo, también podemos calcular con la tabla de valores acumulados la cantidad de horas acumuladas desde la primera hasta la cuarta cancha con esta tabla, utilizando el factor adecuado. ¿Sí? Bueno, entonces para hacer este método deben de tener a la mano las dos tablas que se les subieron en la plataforma y simple y sencillamente pues multiplicamos como lo verán a continuación. Bueno, aquí tenemos la tabla de coeficiente de aprendizaje, pero ustedes tendrán a la mano la tabla completa. Bueno, entonces método de coeficiente de la curva de aprendizaje, la fórmula es siempre el TN, que es el número de unidades a terminar, es igual a T1, o sea, horas para producir la primera unidad por el coeficiente de la curva de la tabla de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso tenemos que, queremos saber por este método las horas para la cuarta cancha. Y tenemos que la unidad 1 conllevó 6.000 horas
El coeficiente determinado en la tabla corresponde a 0.7225. ¿Por qué? En este caso utilizamos la tabla de valores unitarios porque solo estamos determinando las horas hombre para la construcción de la cancha número 4. Y entonces nos tendríamos que ir a la unidad número 4 y buscar el porcentaje de 85% en el encabezado de la tabla. Y ahí podemos ver el cruce y tenemos el valor 0.7225. Al multiplicarlo por las 6.000 horas tenemos el valor de 4.335 horas.